Buscando la noche, buscando la noche, buscando la noche, buscando la noche. Esto es Buscando la Noche en la FM Manizales Alquiver. Hoy hablamos de salud y estilos de vida. Y usted estará de acuerdo conmigo en que cada vez las personas se preocupan más por su salud, por tener estilos de vida saludable, pero para muchos un dolor permanente, un padecimiento permanente puede diezmar muchísimo su calidad de vida, ¿no? El doctor Juan Carlos Rincón, que es nuestro habitual colaborador, médico de la Universidad de Manizales, anestesiólogo de la Universidad del Rosario y especialista en el manejo del dolor de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenido a la FM. Buenas tardes, doctor. Qué felicidad tenerlo también en el 2018 con nosotros. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Alki. Es para mí un placer estar con ustedes acompañándolos y espero pues que a lo largo de este año nos veamos muchas veces para resolver dudas a pacientes, a la gente del común y a todos los familiares y amigos que necesitan muchas veces este tipo de consultas y saber un poco más acerca de enfermedades que nos atacan en el día a día. Doctor, hoy vamos a hablar de la osteoartritis. Es un padecimiento que tiende inclusive a confundirse con otros padecimientos similares y muchísimas veces las personas acuden a remedios caseros y todo el asunto. Entonces yo creo que son muchas las cosas que debemos dilucidar acá en el programa. Comencemos por definir qué es la osteoartritis y qué tan frecuente es en nuestra población, doctor. Bueno, Claudia, mira, la osteoartritis es una enfermedad degenerativa que ataca generalmente el cartílago articular. El cartílago articular se comporta como un absorbedor del trauma que puede recibir una articulación. Yo lo comparo siempre con el amortiguador que tenemos en los carros. Cuando uno se monta en un carro en el cual los amortiguadores, el carro está nuevo, pues obviamente el amortiguador no suena y el carro es perfecto, ¿cierto? Pero sí, con pero el paso... si no el golpe después es impresionante. Exactamente. Pero resulta que con el paso del tiempo y de los años, si uno no le hace mantenimiento a ese carro, si no lo cuida, esos amortiguadores empiezan a fallar. Entonces al principio cuando cogemos un bache, un declive, empieza a sonar ese amortiguador. Y si no hacemos nada por él y no tomamos medidas al respecto en cuanto a mantenimiento, de pronto quitar la sobrecarga a ese carro, empieza a sonar de manera frecuente. Entonces ya estando el carro parado, alguien se sube y ya empieza a sonar ese amortiguador. La osteoartritis simplemente es una enfermedad inflamatoria de un trauma repetitivo a nivel articular en el cual se daña el cartílago. Y al ser el cartílago ese absorbedor del impacto cuando usted camina, cuando se sienta, cuando brinca, cuando hace alguna actividad, evidentemente ese cartílago se daña y el hueso empieza a chocar con el hueso y eso es lo que se llama una osteoartritis u osteoartrosis, diferente a las artritis de tipo inflamatorio, que son enfermedades muy similares en cuanto a su clínica. En cuanto a los síntomas, que ya los veremos más adelante, la diferencia está en que cuando a uno le toman exámenes de sangre en la artritis de tipo inflamatorio, generalmente los glóbulos blancos, que son las defensas del cuerpo, están atacando esas articulaciones. En la osteoartrosis simplemente son cambios degenerativos, también inflamatorios, pero secundario a diferentes factores de riesgo que ya veremos. El problema con este tipo de enfermedad es que, dada la alta tasa de envejecimiento de nuestros pacientes o la mayor sobrevida que ya tenemos, cada día es más frecuente encontrar pacientes con osteoartritis. En nuestra población el padecimiento es alrededor del 15% y eso es muy alto. Estamos hablando que entre un 15 y un 20% a nivel de la población de Manizales puede llegar a tener este padecimiento. Para ponerlo en términos prácticos, se podría decir que es alrededor de llenar 2 o 3 veces el estadio Palo Grande y esa población podría ser la que tuviera osteoartritis aquí, hablando a nivel local, solo a nivel de nuestra ciudad. Entonces, si nos damos cuenta de eso, es un problema de salud pública que debemos atacar y que presenta una mayor incidencia en pacientes mayores de 60 años. En Buscando la Noche estamos hablando de osteoartritis con el anestesiólogo Juan Carlos Rincón, especialista en manejo del dolor. Doctor, ¿se conocen las causas de la osteoartritis y cuáles son sus principales factores de riesgo? En realidad, las causas de la osteoartritis, como ya les venía diciendo, es un trauma repetitivo. El cartílago tiene una estructura fundamental que se llama el condrocito, y esa célula se va dañando con el paso del tiempo. El trauma repetitivo y el daño repentino lo que lleva a esa inflamación en la articulación, y esa inflamación va a llevar a que se creen una especie de espolones
se llama, u osteofitos. Perdón, doctor, esos espoliones que muchas personas sienten en el talón. Exactamente, que es una malformación ósea, es como una deformidad, entonces ya no se tiene una superficie articular plana, sino que empieza a tener irregularidades, es lo que se conoce como osteofitos o espolones. Resulta que esa degeneración articular pues lleva a que el cartílago se desaparezca y el hueso empiece a chocar contra el hueso, y esa inflamación repetitiva hace que normalmente ese cartílago, digamos que no tiene una inervación clara, entonces el cartílago no duele, pero en la medida en que se inflama, los nervios empiezan a migrar hacia esa superficie articular y el paciente empieza a presentar dolor. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que se asocian a una osteoartritis? Bueno, tenemos factores de riesgo locales y factores de riesgo sistémicos. Es muy importante hacer énfasis en esto porque la obesidad es el principal factor de riesgo para generar una osteoartritis. Por el peso. Por el sobrepeso, ¿cierto? Ajá. Tenemos una sobrecarga sobre las articulaciones y esa sobrecarga se va a ver reflejado en cadera, rodilla y espalda. Por eso la incidencia de osteoartrosis y osteoartritis es más frecuente a nivel de rodilla, cadera y espalda. Y tenemos otros factores de riesgos asociados, ¿cierto? Depende también del trabajo que usted desempeñe. Es muy frecuente en las señoras que nos ayudan en la casa o de servicios generales que se tienen que arrodillar mucho a fregar el piso o a limpiar o a lavar. Ese trauma repetitivo a nivel de las rodillas favorece que con el tiempo desarrollen una osteoartrosis de rodilla. Algunas actividades físicas, los deportistas o las lesiones que se tienen durante el deporte, rupturas de ligamentos cruzados, lesiones a nivel de rodilla. Eso es muy de futbolistas, ¿no? Exactamente, y eso hace que ese trauma repetitivo genere o lleve a una degeneración más temprana de esas articulaciones, y por eso ya no se ve tan solo en pacientes mayores de 60 años, sino que lo empezamos a ver también en pacientes más jóvenes, entre los 40 y los 50 años. Otro tipo de factores de riesgo está asociado principalmente a la edad y al envejecimiento. Las mujeres tienen un factor de riesgo asociado directamente, tienen una mayor incidencia de osteoartritis cuando se comparan con los hombres, los malos hábitos de vida, una dieta desordenada. Todo esto a lo que va a llevar a una rigidez muscular, a una rigidez de la articulación y a una inhabilidad para el paciente. Y esa inhabilidad es lo que en últimas, y el dolor hace que el paciente consulte porque ya no puede valerse por sí mismo, y es lo que lleva a la familia a ver que definitivamente necesitan ayuda y a consultar con el médico. En Buscando la Noche nos acompaña el doctor Juan Carlos Rincón, anestesiólogo y especialista en manejo del dolor, y hablamos de osteoartritis. Doctor, me quiero detener en las causas, porque ¿qué tanto tiene que ver la falta de actividad física a lo largo de la vida, la alimentación? He escuchado también que el procolágeno, ¿qué tienen que ver estas cosas, la ausencia de algunas vitaminas en la causalidad de esta enfermedad? Muchísimo, muchísimo. De hecho, cuando un paciente llega a la consulta con nosotros y evidenciamos que tiene una osteoartrosis, el primer plan es hacer que baje de peso. Con el solo hecho de que el paciente baje de peso, estamos generando una disminución en el trauma que está sufriendo la articulación. Y una de las terapias fundamentales en los pacientes, una de las terapias no farmacológicas, está en la educación y en tratar de brindarle mayor tiempo de vida media a esa articulación. El bajar de peso le da un mayor tiempo de vida a esa articulación, entonces usted puede hacer más móvil y mayor actividad. Recordar que siempre todas estas articulaciones van asociadas a la actividad muscular, o sea, el músculo es quien fija esa articulación y le permite moverlo. Si usted no hace actividad física y no tiene unos hábitos de vida saludables, eso va a llevar a una degeneración de ese cartílago articular y va a llevar a una rigidez más temprana. Y esa rigidez más temprana lo va a llevar a inhabilidad, y esto es lo que necesitamos prevenir en el paciente que tiene osteoartritis. Además, cuando mencionas el colágeno es importante porque ese condrocito, el eslabón fundamental de ese cartílago, hace parte del colágeno y del tejido de la sostenibilidad de esa articulación. Ya hablaremos más adelante de qué papel juega el colágeno en este tipo de tratamientos, pero el colágeno hay que entender que hace parte del sostén y de la estructura articular, lo cual garantiza que si usted tiene buenas cantidades de colágeno en su cuerpo,
y su colágeno no se ha generado de manera progresiva, pues posiblemente su actividad articular sea mucho mejor. Pero es diferente al procolágeno también, ¿no? El procolágeno no alimenta articulaciones también, y el colágeno, es que varios especialistas nos han dicho que esto tiene que ver muchísimo, todos actúan como conectaditos, como juntos, para que nos alimenten esas articulaciones, doctor. Así es, y hoy en día vemos muchos pacientes que tienen unos estados de osteoartritis leve, que están empezando a tomar procolágeno, ¿cierto? Sí. Y tienen un muy buen resultado. Cuando vamos a la evidencia clínica, ya algo más estructurado, y revisamos guías europeas y americanas, generalmente ellos no dan un concepto acerca del uso de este colágeno, tal vez porque no existen los estudios suficientes que demuestren el aval para que la gente lo utilice. Pero en el diario vivir yo tengo muchos pacientes que lo usan y tienen alivio de sus síntomas, y eso es lo que busca uno como especialista en manejo del dolor, que independiente de cuál sea el tratamiento, ¿cierto? Desde que no genere ningún perjuicio en el paciente y lo lleve a evolucionar de una manera satisfactoria, pues respaldamos todo este tipo de tratamientos. Hoy hablamos de la osteoartritis en Buscando la Noche, hablamos de salud, estilos de vida, con el doctor Juan Carlos Rincón, anestesiólogo y especialista en el dolor de la Universidad de Puerto Rico. Doctor, ¿de qué medicamentos se utilizan para este tipo de problema en las personas? Fuera de los medicamentos en sí, de lo que cotidianamente se ve, ¿también hay otras maneras de tratarlo? Existen tratamientos farmacológicos, o sea, con medicamentos, y tratamientos no farmacológicos para este tipo de enfermedad. Resulta que contrario a lo que uno pensaría, porque uno siempre va donde el médico esperando que le dé la pastilla mágica, el tratamiento mágico para resolver todo este tipo de dolores, ¿cierto? Sí, sobre todo porque es permanente, ¿no? Es permanente y muy incapacitante. Uno de los eslabones fundamentales en el tratamiento de estos pacientes está dado por el manejo no farmacológico. Entonces, el manejo no farmacológico consiste muchas veces en educar a nuestros pacientes y explicarles que definitivamente pues esto es una enfermedad degenerativa que vino con el paso de los años. Es muy sencillo en el carro que le falla el amortiguador cambiar el amortiguador, o en la bisagra que está sonando en la puerta que rechina, simplemente echarle aceite o cambiar esa bisagra, ¿cierto? Pero a nivel de la economía corporal es muy difícil cambiar todos los cartílagos articulares, es casi imposible. Sí. Entonces, gran parte de los programas están encaminados al autocuidado, y dentro de ese autocuidado está lo más importante, que es la disminución de peso, como ya se los he mencionado a lo largo de toda la entrevista. Lo segundo, el ejercicio, dependiendo de si su osteoartritis es de cadera o rodilla. Y en cuanto al ejercicio, pues obviamente usted no puede hacer todo tipo de ejercicio, porque algunos tipos de ejercicios llevan a lesiones porque tienen un alto impacto a nivel de cadera, rodilla y espalda. Entonces preferimos mucho hacer hidroterapia, acuaterapia, que son ejercicios dirigidos en piscina, porque usted pesa menos y tiene muy buena movilidad, ¿sí? O en algunos casos también la bicicleta puede ser una muy buena opción para la movilidad. Definitivamente tomamos siempre la ayuda del terapeuta físico, del fisiatra, porque ellos son expertos en todo este tipo de rehabilitación. Otros tipos de manejos, estamos hablando de termoterapia, entonces utilizamos frío, y calor, cierta humefacción o sí, calor, es de las cosas que mejor resultado tiene. Algunos también utilizan estimulación transcutánea eléctrica, esos parchecitos que se colocan y transmiten electricidad. Cuando le hacen la fisioterapia a uno se los ponen en el sitio. Entonces esto lo que hace es engañar un poco al cuerpo y transmitir una sensación de electricidad agradable, que es lo mismo que hacemos cuando nos sobamos y nos golpeamos. Cuando usted se golpea, se soba para disminuir esa intensidad. Transformar como el dolor. Sí. En algo que sea más agradable, digamos. En una sensación más placentera, y lo hacemos con estos dispositivos que transmiten electricidad. La acupuntura es una excelente opción, láser terapia, magnetoterapia, electroestimulación. Bueno, existen muchas otras terapias que no se basan solo en el manejo farmacológico, porque dejarle todo esto a los fármacos y creer que los medicamentos son los que van a hacer la mayor parte del trabajo es mentirle al paciente. El médico simplemente es un instrumento más para ayudar a aliviar al paciente, pero la realidad es que el médico hace un 30, un 50% de esto, y el 50% restante lo hace el paciente, cambiando sus hábitos, haciendo caso a las instrucciones, tomando los medicamentos, haciendo ejercicio, teniendo una actividad y dejándose guiar y ayudar de todos los especialistas pues que estamos a su alrededor. ¿Conoce usted las causas y los síntomas de la osteoartritis? En Martes de Salud y Estilos de Vida hablamos con el doctor Juan Carlos Rincón sobre este tema. Doctor, pero hablemos de los síntomas, porque la gente, ¿cómo puede reconocer
que está de pronto padeciendo algo, porque un dolor muchas veces no es indicador de qué parte del cuerpo está afectada, pero sí hay algunos que se presentan con mayor frecuencia que comprometen las articulaciones. Esto es muy importante porque esa es la forma de detectarlo. Yo lo veo en el día a día en la consulta mía. Los pacientes llegan muy desilusionados porque siempre van donde el médico general o donde otros especialistas, y cuando refieren dolores articulares generalizados simplemente le dan una palmadita en el hombro, le dicen eso hace parte del envejecimiento, tiene que aprender a vivir con eso, y el paciente se va con la idea de que tiene que aguantar el dolor. Ay, padecer un dolor, doctor. Se vuelve crónico, ¿no? Sí, esto es un dolor crónico definitivamente. ¿Cuáles son los síntomas y signos más frecuentes que vemos en los pacientes con osteoartritis? Para responder tu pregunta de manera puntual. Pues la principal causa, ¿cierto? O el principal síntoma es dolor, rigidez, inflamación, debilidad articular. A veces eso lleva a inestabilidad articular y deformidad. El paciente muchas veces, los sitios que con mayor frecuencia se alteran son la rodilla, la cadera, la parte distal a nivel de las articulaciones interfalángicas de los deditos, o la primera articulación metatarsofalángica a nivel del dedo gordo del pie, digámoslo en términos coloquiales, el juanete. Sí. Entonces en estos sitios es donde el paciente mayor siente dolor, rigidez e inflamación, sobre todo después de un periodo de inactividad. Entonces, ¿cómo lo empieza a ver la familia? Sencillo. Ejemplos del diario vivir: la abuelita o la mamá que se para siempre a despachar al hijo porque se va para el trabajo, se levanta a las 4 o 5 de la mañana a hacerle su desayuno, la señora está en la cama, se va a poner de pie, la señora se sienta y siente que definitivamente no se puede poner de pie porque está rígida y se siente tiesa, no puede mover sus manos, sus rodillas, sus caderas, y le cuesta mucho trabajo levantarse. Ya después de que ella se levante y empieza su actividad, obviamente por el ejercicio y la actividad empieza a disminuir el dolor, pero en la noche otra vez, cuando se acuesta o se sienta, pues el dolor se empieza a incrementar paulatinamente. Algunas veces no los deja dormir, no los deja valerse por sí mismos, ya no los deja ir al baño. El paciente siente que hay una sensibilidad aumentada en esas zonas ya descritas y siente crépitos, siente como si algo crujiera dentro de él, sí, a nivel de su rodilla, exactamente, a nivel de la rodilla o de la cadera, que es más frecuente. Otro de los casos que se ve, de los que no se habla, es que a nivel lumbar también hay una osteoartritis. O sea, así como hay una degeneración articular en la rodilla, en la cadera, y usted tiene un factor genético predisponente a esto, pues también se ve a nivel de la espalda baja. Entonces tenemos pacientes que se quejan mucho, y yo lo veo frecuentemente a nivel cervical o a nivel de la espalda baja, digamos las secretarias o personas que están sentadas mucho tiempo frente a un computador. Otro ejemplo es el que está mucho tiempo de pie, se va dañando el cartílago articular a nivel de la columna, en un sitio que se llaman las facetas, ya sean los lumbares o cervicales, y el paciente empieza a tener mucho dolor, pero ese dolor generalmente es cuando está de pie o en una posición fija. El paciente se acuesta y como disminuye la carga sobre esa articulación, inmediatamente mejora el dolor. Entonces no crean que es solo a nivel de la rodilla y la cadera que se ve la osteoartritis en las manos, sino que también en la columna es muy muy frecuente. En Buscando la Noche hablamos de la osteoartritis con el anestesiólogo Juan Carlos Rincón, especialista en el manejo del dolor. Hoy es martes de salud y estilos de vida. Doctor, ¿cómo se logra el diagnóstico de esta enfermedad? O sea, digamos, ¿a través de qué tipo de exámenes? Bueno, como hablamos de una enfermedad que daña el cartílago, digamos que la forma de evidenciarlo en su manera principal y más básica es con una radiografía, ¿cierto? Porque ella nos va a hablar de la estructura cartilaginosa y ósea. Entonces empiezan a ver que las articulaciones ya no son lisas, sino se empiezan a ver irregularidades en ellas, y el diagnóstico principalmente en cuanto a imágenes se hace por radiografía, pero los síntomas del paciente son fundamentales para hacer un adecuado diagnóstico, y el examen físico. Estos pacientes presentan inmovilidad porque ya sienten tanto dolor al mover la articulación que no pueden moverse. Entonces cuando uno los examina siente esos crépitos y siente una limitación para la movilidad, pero una limitación grave y seria que los lleva a consultar muchas veces, y que en últimas lleva a que estos pacientes necesiten terapia farmacológica, no farmacológica, intervencionista, y en algunos momentos sea quirúrgica.
Hablando de esos fármacos, de los medicamentos que se utilizan, ¿qué han encontrado ustedes que raya de pronto con el tratamiento de otras enfermedades? Me explico. Si el paciente es diabético, si tiene VIH, no sé si una hepatitis, pero de pronto otro tipo de enfermedades que esté padeciendo paralelamente, ¿cómo hacen esa intervención de la enfermedad? En realidad, la osteoartritis como una enfermedad de pacientes generalmente de mayor edad, pues obviamente la mayoría de estos pacientes, casi el 70-80% tendrá diabetes, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, o sea, patologías que también llevan a un contexto de degeneración o de envejecimiento que aparecen con el paso del tiempo, pero el trabajo nuestro está muy bien en diferenciar todo este tipo de patologías y en saber que son patologías independientes, no hay una asociación directa entre estas enfermedades y que cada uno tiene un tratamiento específico, ¿cierto? En cuanto a terapia farmacológica de estos pacientes, pues existen medicamentos que alivian los síntomas de manera aguda o que pueden aliviar los síntomas de manera crónica o que pueden prevenir la degeneración de la articulación. No tiene nada que ver con otro tipo de enfermedades autoinmunes, ¿cierto? Cuando yo tengo un paciente con una artritis reumatoide, una artritis lúpica, cualquier otro tipo de artritis donde el mediador es inflamatorio, pues ya necesitamos unos medicamentos específicos que ayuden a inmunomodular, o sea, necesitamos que los glóbulos blancos de ese paciente bajen para que no sigan atacando la articulación, porque esa es la causa del dolor, mientras que en la osteoartritis ya es un cambio degenerativo, ya es un cambio que no tiene vuelta atrás, que posiblemente no tenemos cómo regenerar ese cartílago, pero que sí podemos tratar los síntomas, aliviar el dolor, prevenir que ese cartílago se siga degenerando y darle un mayor tiempo de vida útil a esa articulación para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. ¿Conoce qué es la osteoartritis? De eso hablamos con el doctor Juan Carlos Rincón, en Martes de Salud y Estilos de Vida de Buscando la Noche. Doctor, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero que todo, que no estamos haciendo ejercicio, podría ser, que la gente tiende a restarle importancia a los hábitos de vida, pero ustedes también, ¿qué han visto, por ejemplo, en los pacientes, digamos, acá en el eje cafetero? Porque es que acuérdese que venimos de tradición gastronómica totalmente diferente, de pronto un poco de pasividad, ocio, ¿qué es lo que ustedes han encontrado? Bueno, en realidad las características del paciente del eje cafetero aún relativamente no tenemos un índice de obesidad y sobrepeso tan alto, aunque se ataca mucho de manera directa, cada vez el sobrepeso es más alto, los índices de obesidad no llegan a ser tan altos, pero a la obesidad tener una asociación directa, pues sí tenemos una incidencia alta, como ya les decía, casi un 15 o un 20% de nuestra población. Existen diferentes tipos de terapias y voy a resaltar un poco esto. Sí. Existen terapias con medicamentos que definitivamente el eslabón fundamental para esto es el acetaminofén. Muchos hablarán más del acetaminofén, pero resulta que en este tipo de enfermedades, al ser inflamatorias, si le damos a un paciente antiinflamatorios no esteroideos, o sea, estamos hablando de Advil, naproxeno, ibuprofeno, estos tipos de medicamentos a largo plazo en el paciente mayor de 60 años lo van a llevar a tener gastritis o a producirle una falla renal. O sea, son medicamentos que usted no puede tomar por periodos largos de tiempo y que en nuestro medio se abusa mucho de ellos. Sí. Al ser una enfermedad inflamatoria, claro, responde muy bien. Y en el peor de los casos la gente se automedica antiinflamatorios. Es que ese es el problema, la automedicación, porque tenemos un acceso muy sencillo y muy fácil a él y creemos que es inocuo y que no produce ningún daño. Pero en un paciente con osteoartrosis que tome antiinflamatorios no esteroideos, empieza a tener riesgo de enfermedad acidopéptica, o sea, gastritis, hemorragias intestinales, daño renal, fallo renal agudo, fallo renal crónico, o sea, las complicaciones son muy severas. Entonces hay un medicamento muy bueno que se llama acetaminofén de liberación prolongada, Dolex dura más, que tiene un efecto más prolongado y funciona muy bien en este tipo de pacientes, sobre todo porque estamos hablando de pacientes de edad avanzada, de 60, 70 años, que no pueden tomar cualquier medicamento porque son muy sensibles a ellos. Los opioides, porque van a ver que mucha gente trata esto con opioides, ejemplo, tramadol, acetaminofén con codeína, acetaminofén con hidrocodona. En mi hernia discal fue tramadol con acetaminofén. Así es. Exactamente. En el paciente con osteoartrosis, a veces sí recurrimos a este elemento para tratar este tipo de dolores, pero no es que sea lo ideal, porque el opioide a largo plazo también tiene unos efectos a nivel hepático, a nivel de adicción o dependencia en el paciente. Renal, entonces, ¿no inflama la uretra, doctor? Me parece a mí el tramadol. Existe la posibilidad, pero no es una de sus causas frecuentes. En realidad puede producir algo de retención,
pero no es como lo más importante. En realidad el problema es que tenemos pacientes como estos que tenemos con osteoartritis, le manejamos con opioides fuertes, terminan con una adicción al opioide, con dolor fuera de eso, entonces tenemos el paciente con osteoartritis, dolor y le creamos una adicción al opioide. Entonces no siempre los tratamos, sin decir que no se pueda, se puede, lo hacemos en algunos casos muy severos. Pero existe un medicamento de estos que se llama tapentadol, es una muy buena opción, diría que en osteoartritis de rodilla es el que mejor evidencia tiene actualmente, y es un medicamento que en realidad cuando los pacientes lo empiezan a utilizar llegan muy agradecidos porque ven cómo les cambia su vida y vuelven a ser activos. Medicamentos de otro tipo que ustedes van a escuchar mucho y que se escuchan frecuentemente: el condroitin sulfato, la glucosamina, el colágeno, la diacereína, el artrofitum, son medicamentos que modifican los síntomas a largo plazo, o sea, están encaminados a evitar la degeneración de ese cartílago articular que ya está lesionado, pero están tratando de evitar que siga lesionándose. Cuando uno revisa las guías americanas, ellos no dan recomendaciones acerca de este tipo de uso de medicamentos. Las guías europeas sí refuerzan mucho el uso de condroitin sulfato y de glucosamina. El colágeno es indeterminado, o el procolágeno, pero es lo que te decía, un profe mío decía que el éxito no tiene discusión, y entonces muchos de estos medicamentos no generan ningún perjuicio en el paciente, generan un beneficio, el paciente siente que está mejorando, definitivamente hay que usarlo. Y si eso mejora la condición de vida de mi paciente, lo hace más funcional y activo, hace que vuelva a recuperar su actividad física. Por ejemplo, para los abuelitos es fundamental ir a la iglesia, y muchas de las personas que nos consultan, que son abuelitos, consultan porque ya no pueden ni ir a la iglesia el domingo ni disfrutar de algo que para ellos hace parte de la esencia de su vida. Entonces, eso en cuanto a los medicamentos, ¿cierto? Seguimos en Buscando la Noche en la FM Manizales 99.7, con nosotros el doctor Juan Carlos Rincón hablando sobre la osteoartritis en este martes de salud y estilos de vida. Doctor, ¿cuál es el manejo intervencionista de esta enfermedad? Y en cuanto a terapia intervencionista, que es, digamos, lo que ha cambiado este contexto, porque muchas personas piensan que al tener osteoartritis ya no hay nada más que hacer por ellos. Sí. Pero tenemos el contexto del paciente de 70 años que tiene 70, 80 años, que tiene falla cardíaca, que está anticoagulado, que tiene muchas enfermedades, que no se puede llevar a reemplazo articular. O sea, el dolor lo que lleva es a que le reemplacen a uno la articulación. Pero hay pacientes los cuales no son candidatos porque es mucho el riesgo. Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de pacientes? Generalmente los especialistas en manejo de dolor intervencionistas ponemos esteroide anestésico local dentro de la articulación, ya sea guiado por ecografía o por un equipo de rayos X, y si tenemos buena respuesta, en ocasiones también localizamos los nervios que inervan la articulación y los infiltramos. Y si tenemos una buena respuesta, un alivio del dolor mayor al 50%, a veces al 60%, llegamos y quemamos esos nervios con radiofrecuencia, con unos equipos especiales, y eso hace que denervemos la articulación. Entonces, al denervar esa articulación, ya esos nervios no transmiten el estímulo doloroso y el paciente se vuelve más activo porque no siente dolor. Es muy beneficioso, y lo que lleva es a que la duración del alivio del dolor, que puede hablar entre un 50 y un 80%, sea más duradero. Entonces el paciente tiene más alivio y mayor tiempo de duración, que es lo que necesitamos. Y si pasa eso, pues puede hacer terapia física, rehabilitar sus músculos y tener una mayor actividad en el día a día. Doctor, ¿qué recomendación se le puede dar a la población en general? Primero, que consulte con el médico, ¿no? Pero de verdad hay cosas que son importantes para que pues se pueda evitar o retrasar al menos la aparición de estas enfermedades. Bueno, los hábitos de vida saludable, aprovechando que es martes de salud y hábitos de vida saludable, es fundamental en todo este tipo de enfermedades degenerativas. Definitivamente el tratamiento de la osteoartrosis está encaminado a la prevención, a la disminución del dolor, a mejorar la funcionabilidad de estos pacientes, disminuyendo totalmente los efectos adversos. La terapia física, la actividad física de bajo impacto es fundamental. La dieta, una adecuada dieta, disminución de ingesta de muchas grasas, de muchos carbohidratos, porque todo esto lleva al sobrepeso, y el sobrepeso lleva a una mayor carga axial que va a llevar a una degeneración de esas articulaciones. El cigarrillo también está implicado en todo esto. El licor. Hoy en día creo que todo apunta a eso, hacia la prevención de todas estas patologías. Tal vez uno no es consciente de eso por la edad que tiene,
pero todos aspiramos a llegar ancianos y lo fundamental es que lo que hagas hoy va a llevar una repercusión en tu vida hacia futuro. La terapia no farmacológica es fundamental para el manejo de estos dolores y la farmacológica y la intervencionista definitivamente complementan de manera perfecta y hacen una estructura que lleva al mejoramiento de la calidad de vida del paciente, que es lo que en general buscamos. Doctor, ¿dónde lo encuentran? ¿Cómo aparece en redes sociales? ¿Su teléfono? Que le va a sonar muchísimo seguramente. Y también para que la gente pueda enterarse de más posibilidades de alivio de este tipo de enfermedades, doctor. Claro que sí, mira, me pueden encontrar en el 7º piso de la Clínica Santillana. Ahí junto con 2 compañeros más tenemos una IPS de dolor que se llama ICALMED, Instituto Caldense de Medicina del Dolor. Allá todos son bienvenidos. En redes sociales me pueden encontrar como Dr. Juan Carlos Rincón en Facebook y en la página web como www.juancarlosrincon.com. Ahí está toda la información acerca de enfermedades frecuentes, tratamientos, actividad y toda la gama de posibilidades terapéuticas que tenemos para ofrecerle a nuestros pacientes. Si están interesados en marcar algún teléfono, el teléfono fijo es 885-9500 o nos pueden marcar también al 319-720-8091. Estaremos atentos a todas las dudas, preguntas o sus requerimientos para poder ayudarlos en el día a día. Es el doctor Juan Carlos Rincón, médico de la Universidad de Manizales, anestesiólogo de la Universidad del Rosario y especialista en manejo del dolor, intervencionista de la Universidad de Puerto Rico. Doctor, feliz de tenerlo de nuevo acá en la FM y gracias por habernos hablado de este tema tan importante, la osteoartritis en Martes de Salud y Estilos de Vida. Muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer acompañarlos y espero, que nos veamos a futuro no muy lejano. Esta es la FM. Buscando la noche.